Bienvenidos a Semillero Agropodcast, el podcast de la revista Comentarios. Como siempre, quiero agradecerles por seguirnos en las redes sociales de Comentarios y también de Semillero Agropodcast, por comentarnos y sobre todo por estar atentos a este esfuerzo de comunicación que venimos haciendo desde el pasado mes de mayo. Hoy tenemos como invitado al maestro Mario Alberto Montiel Gutiérrez. Es especialista tecnólogo del agua del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, IMTA, con gran experiencia en el asesoramiento de distritos de riego y mucho conocimiento en cuanto al uso eficiente del agua. Maestro, bienvenido, qué gusto tenerlo por este lado. Gracias Marcos. Agradecerte primero pues que nos hayas invitado a platicar con ustedes un poco de la problemática del agua y del uso eficiente del agua en la agricultura. La verdad, maestro, que es un gustazo que venga por acá en Culiacán desde Cuernavaca, aprovechando su visita a la ciudad pues para esta capacitación que están dando a empleados a la planta operativa de módulos y distritos de riego de la zona, ¿no? De la zona centro del estado. Así es, Marco. Fíjate que por invitación de la Comisión Nacional del Agua y los propios usuarios de riego organizados, nos invitaron a dar un curso de capacitación a los operadores de riego, a los canaleros, que son los que se dedican a la distribución y entrega del agua en la parcela y quienes son los encargados pues, de darle seguimiento al ciclo agrícola que empieza recientemente ahora en Sinaloa, ¿no? Quiero comentarles que detuvimos un poquito la subida de episodios nuevos de Semillero Agropodcast. Esto por la situación que se dio entre si llegaba Norma o no llegaba Norma. Subimos ahí unos episodios que ya teníamos grabados previos a Norma y no quise grabar episodios nuevos hasta que la cosa se compusiera porque Norma definía el ciclo agrícola. Se iba a sembrar, en algunas zonas ni siquiera había oportunidad ni de sembrar, ni un riego. En otras zonas definía si se iba a poder establecer maíz o no. Y la verdad es que llegó Norma, nos dio el riego prácticamente de asiento que regó todos los valles de Sinaloa. Y eso nos abrió el panorama para las siembras. Zonas con maíces, zonas que no consideran maíz, zonas al 50% de la superficie. Pero sí definía mucho, maestro, este ciclo agrícola que estaba pues, prácticamente pausado, ¿no? Pausado, y hace 2 meses se preveía que no iba a haber siembras e incluso suficiente agua para tener un cultivo como se piensa ahora en algunas áreas, ¿no? La llegada de Norma pues nos trajo afortunadamente restablecer la humedad en el suelo para tener, como comentas, una humedad aprovechable suficiente para que el cultivo pudiera hacer un riego de presiembra, que es lo que se hace seguramente. Ahora que estábamos platicando con los operadores y con los directivos en el curso, veíamos que un riego, una lluvia como Norma, que fue de 300 milímetros en algunas áreas de Sinaloa, pues es suficiente para tener un ahorro como de 300 millones en las presas. Aquí nada más en los 200,000 hectáreas de Culiacán. Entonces, esa agua que debiste haber sacado de las presas se prohibió a los cultivos a través de la lluvia, ¿no? Directamente. Las presas de Sinaloa andan entre el 33.4% de su capacidad de almacenamiento. La verdad, yo tengo 16 años con la revista, lo he comentado mucho. Históricamente es uno de los años más secos en cuanto a disponibilidad de agua en las presas, ¿no, maestro? Sí, estuvimos analizando también con los ingenieros de la Conagua la información que tenemos hidrométrica de las presas. Y fíjate que no es el año más seco en los últimos años. Estamos hablando de una sequía del año 95 al 2004. Fueron como 9 años que los módulos recuerdan perfectamente porque apenas tenían 5 o 6 años operando los módulos después de la transferencia. En esos años, el año 95 en particular, se tuvo un año más seco que el de ahorita. Más seco todavía que el de ahorita. O sea, estamos hablando de que en aquel entonces se tenían alrededor de 35 centímetros de lámina, que fue lo que les dieron en aquel entonces. Ahorita les dieron 44, 45 nivel de presa. Entonces, ¿cómo le hicieron en aquel año? Pues fue un año difícil. Los módulos se han de recordar que afortunadamente en el Valle de Culiacán no se establecía tanto maíz como se establece ahora. No había variedades productoras de maíz como se tienen en este año. Y se sembraba mucho frijol, mucho garbanzo, sorgo, cultivos de baja demanda, que fue lo que pudo en aquel entonces con un riego o con 2 riegos en la mayoría de los casos salir sin problemas en un ciclo como ese, ¿no? Y de hecho,
también la superficie de siembra en el 95 pues era menor que la que hay ahora, de todos modos, Claro, ¿no? claro, o sea, claro, estamos sí, a sí. 23 más 5 son 28 años. Sí, yo no sí. me acuerdo porque en el 95 yo tenía 8 años, pues estaba muy morrillo. En aquel entonces, fíjate que me recuerdo que a través de la NUR, a través de los propios módulos de riego organizados, solicitaron apoyos a la Conagua. Se hizo un programa nacional de sequía para el noroeste y se empezaron a apoyar a los módulos con bombeos de rescate, con bombas para rescate, con estructuras aforadoras a nivel de puntos de control, con nivelación de tierras, con maquinaria para nivelación de tierras. Fue un programa que se instruyó por parte de la Gerencia de Distrito de Riego en aquel entonces, que funcionó muy bien y que de alguna manera pues dejó esa enseñanza a los módulos de que en estos años saben qué hacer perfectamente. Hay que sacar la casta, ¿no? Cuando toca sacar la casta bien duro. Es cuando te tienes Toda la planta cooperativa, los módulos de riego. Correcto, tienes que estar metido 24/7 en la parcela, es lo que les platicamos siempre, ¿no? ¿Cómo se da el riego por gravedad? Generalmente se da entre 3 personas, el canalero, el regador y el usuario. Entre esos 3 es lo que va a pasar para tener uso eficiente del agua o no. Si el regador tiene la buena disposición de atender y cuidar el agua, hacer los cambios a tiempo y mover bien el agua dentro de la parcela cuando se requiere, y el canalero estar supervisando el volumen que requiere exactamente el cultivo, sobre todo con la buena voluntad del usuario también de cooperar para sacar un ciclo, se puede dar las cosas sin problema, ¿no? Maestro, platíquenos un poquito de quién es Mario Montiel. Es ingeniero, estaba viendo por ahí, y yo siempre hago mi chequeo del invitado antes de cada episodio. Usted es ingeniero y tiene mucha experiencia en este tema. Platíquenos un poquito de quién es usted para contextualizar a la raza. Y debo decirle, ¿no?, que este episodio en especial me gusta, estoy muy contento que usted esté aquí por la situación que está atravesando Sinaloa, Sonora, y la sequía generalizada que hay en el panorama nacional en la producción de alimentos, ¿no? Ajá. Pero platíquenos, maestro, ¿quién es Mario Montiel? Bueno, soy, como lo comentaste, tecnólogo del agua del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Ya tengo 25 años trabajando en el instituto. Aunque tengo 30 años de experiencia de salida de la escuela, soy ingeniero en irrigación con maestría en hidráulica en la UNAM. De alguna manera hemos trabajado mucho en el área de la coordinación de riego y drenaje, que se llamaba antes el IMTA, y colaborando en proyectos con empresas, con Conagua, con los módulos de riego, con las SRL. Hemos trabajado mucho, sobre todo en el área de ingeniería de riego, en proyectos y en modernización. En los últimos meses, con este contexto que yo comentaba de la sequía, maestro, ¿qué es lo que ha visto? Porque lo he visto que ha recorrido pues el país, ¿no? Comentaba que hace unos días también estuvo incluso en Morelia, ¿no? Con el titular de la SADER, con Víctor Villalobos, ahí traían un proyecto muy interesante. Si quieren, nomás por encima y ahorita le entramos más duro. Bueno, estamos colaborando en varios proyectos actualmente. Ahorita nos invitaron, como sabes, a dar este curso de capacitación de riego de operación de distritos de riego en condiciones de escasez. Bueno, ¿qué es lo que hemos visto nosotros en cuanto a por la problemática que hay en Sinaloa? En los últimos, siempre ha sido recurrente el problema de la subida y bajada de volumen de nivel en las presas. Es decir, el productor solamente habla, o los módulos, de la problemática del agua cuando las presas están vacías. Cuando está presa llena, el productor deja de preocuparse por ese problema. Y siempre tenemos esa disyuntiva a los técnicos que andamos promoviendo proyectos cuando hay agua en las presas para que ahorren agua y no les vaya a faltar cuando vengan estos problemas. Y los productores no nos hacen caso. Entonces siempre queremos recomendar a los productores que tengan esa, ahora sí que voluntad política de invertir en este tipo de proyectos de capacitación, de mejora continua en el riego, de proyectos de nivelación de tierras, de trazos de riego, etcétera, para que estén preparados, menos vulnerables a estos cambios de variabilidad de volúmenes en las presas, ¿no? Sinaloa no va a ser ni el último año que tenga este problema. Siempre ha habido en la historia de Sinaloa, yo creo que 3 de cada 5 años o 2 de cada 5 años son secos. 3 son buenos, y se está revirtiendo en los últimos años
está haciendo 3 secos y 2 buenos. Si analizamos la estadística, está cambiando un poco esa parte. Cada vez tenemos menos volumen disponible en las presas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues prepararse para tener mejor alternativas de ahorro de agua, tener mejor efecto en la hora de buscar programas para ahorro de agua sobre todo, ¿no? La verdad es que ya está como las hortalizas, ¿no? Que dicen que un año bueno y 3, 4 malos, ¿no? Ese cambio climático, usted lo está viendo cómo impacta a nivel nacional, ¿no? Desde su contexto. Es un cambio global, yo creo, ¿no? Ahorita me estaba viendo un video que en Dubái se están ahogando ahorita con tanta lluvia que está cayendo en el desierto de Arabia, ¿eh? ¿Cuándo pudiéramos pensar que había lluvias torrenciales como se presentan en algunos lugares de América, ¿no? Quiere decir que esas lluvias se están presentando acá, o el huracán de efectos importantes que se presentan también. Entonces la variabilidad climática ya es un hecho. Cada vez hay más gente convencida y seguramente habrá mejores programas o políticas públicas para poder abordar esa parte. Nosotros siempre estamos abocados a estar tratando de trabajar en ese tipo de proyectos, ¿no? Y maestro, pues entrando en tema, prácticamente ya nos echamos 3 de toda la bola de preguntas que le tenía planteadas, ¿no? Uh-huh. De una manera un tanto informal. Entrando en tema, para los productores, a quienes nos escuchen, maestro, ¿qué puede hacer el productor sinaloense, el sonorense, uh-huh, o el productor mexicano con este tema del agua? Pero pues vamos a enfocarnos en el contexto local, exactamente. Tenemos 33.3% de agua en las presas. Pues el riego de asiento ya se dio. Hay zonas donde va a haber maíces, hay zonas donde el 50%, zonas donde dejaron garbanzo. Pero ¿qué parte le toca hacer al productor? Sí, claro. El productor sabe perfectamente que cuando las presas están del orden del 65 al 67%, tiene un ciclo perfectamente sin problemas. En este caso, con el 33%, estaba un poco abajo de lo que realmente tiene disponibilidad de agua, ¿no? Se tocó un año que está bajo el 50% de lo que requiere para un ciclo normal. ¿Por qué te digo que al 66%? Porque Sinaloa tiene dentro de sus presas alrededor de una capacidad de almacenamiento de 15,000 millones de metros cúbicos. Sinaloa tiene como unas 800,000 hectáreas de distritos de riego, por lo que requiere del orden de unos 9,000 millones de metros cúbicos para riego completo de toda su superficie. Sí. Entonces, si ahorita la Conagua distribuyó alrededor de 3,650 millones de los 9,000 que ocupa para riego de la 100% de la superficie, pues estamos hablando de una restricción fuerte del orden del 35% bueno, nada más sembrar la 35%. La restricción es del 70%, del 65%. Del 65%, por la cantidad de agua que se distribuyó. Entonces, si son 3,625 millones entre 800,000 hectáreas, nos da una lámina como de 44 a nivel de presa. Si a esa lámina tú le quitas las pérdidas del río y las pérdidas de la red mayor, nos da una lámina como de 35 centímetros a nivel de puntos de control de los módulos. No en la parcela. En la parcela tienes que quitarle las pérdidas del punto de control hasta la toma. Y ya nos llegaría una lámina de 27, 28 centímetros en nivel de toma. En algunos, en promedio. Sí. Hay módulos ahorita que no tienen revestidos sus canales, que tienen cercanos al río, como la primera unidad, que les toca 21 centímetros de lámina. ¿No? O sea, está así de crítica la cosa. Nada más tienen agua para un riego. Y en el caso de la mayoría, para 1,5, cuando mucho y bien dado, 2. Y el productor sabe perfectamente un maíz con 2 riegos no se va. No es suficiente. Con 3 riegos se complica de todos modos. Sí, por eso se está restringiendo la superficie. Si tienes una lámina de 27 centímetros, sembrando solamente la mitad, la subes a 54, porque dejas de sembrar el 50%, y con 54 centímetros te alcanzan perfectamente para 3 riegos
riegos de 18 centímetros, ¿no? Que es lo que están programando muchos módulos, más o menos. Aprovechando que ya estuvo el riego de presiembra, que se usaban del orden de 15 centímetros, más los 54 ya tienes un ciclo normal. Entonces, ¿cuál es la restricción aquí? Que primero, restringir el maíz o los cultivos de media demanda a la mitad. Muchos módulos se fueron hasta el 40%. Algunos se fueron al 60% de permisos de siembra, pero porque tienen la capacidad de recuperar bombeos de rescate y tienen la manera de traer más volúmenes hacia los canales para tener un poco más de volumen disponible, ¿no? Entonces, eso es lo que están haciendo los productores. Con el bombeo de rescate logran, aparte, tener un riego adicional para sembrar un frijol o un garbanzo en el 50% de la superficie que queda sin sembrar. ¿Cómo sintió la raza de los módulos de riego ahora y que dio esa capacitación? Bueno, nosotros siempre hemos apostado porque la preparación del recurso humano debe ser básica en los módulos de riego. Sí. Algo que no cuesta mucho, y eso lo deben de ver los presidentes, es que tener capacitados a los canaleros es algo que es básico. Los canaleros, para empezar, están motivados ahorita porque ven que viene un ciclo en el que se va a resentir la problemática del agua, y ellos son casi los responsables de que se cumpla con los planes de riego y se cumpla con la expectativa que se tiene. No va a ser fácil, lo saben, porque es difícil, sobre todo en el caso de que se siembre de más, que es muy probable, que a veces ha pasado, como en algunos años, que se restringe la superficie. Siempre el productor va a tratar de sembrar un poquito más. Tener el agua en suficiencia y en oportunidad para que no haya problemas con el cultivo, ¿no? Entonces, los estamos de alguna manera dándoles las herramientas para que puedan salir con todo este problema. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, estamos viendo algunas cuestiones de cálculo de láminas de riego con base al tipo de suelo. Estamos haciendo tablas gasto-tiempo para que acomoden los riegos como debe ser. El uso de sensores de humedad para que ellos le den prioridad a aquellos productores que tienen menor contenido de humedad al momento del riego y puedan de ellos acomodarlos para que no tengan problemas, sobre todo de estrés hídrico en el segundo auxilio, en el primero y segundo auxilio. Entonces, todo eso es lo que estamos viendo, de alguna manera. Tratar de encontrar los intervalos de riego que nos permitan un menos problema de daño al cultivo. Es como flexibilizar el riego, ¿no? Es correcto. O sea, ¿hasta qué punto te aguanta la planta sin recibir el agua? Sí. Y tú puedes seguir dando el servicio en el resto de las parcelas hasta que vuelvas a darlo acá, ¿va? Así es. En riego se llama riego deficitario. Si un maíz sabemos que se da con 4 riegos y lo queremos dar con 3, tenemos que estresar unos ciertos días, una semana más, sin dañar el metabolismo de la planta. ¿Cómo se hace esto? Bueno, solamente podemos estresar en la primera etapa del cultivo. Hasta la 8ª hoja bandera, contando de abajo hacia arriba, hasta la 8ª hoja bandera es cuando se debe aplicar el primer riego. De la 8ª a la 9ª y la 10ª no hay daño. Está comprobado que no hay daño, que el cultivo no todavía tiene algún problema en su desarrollo, porque todavía no ha empezado con la floración. Está en la formación de raíz, formación de tallo y formación de hojas. Entonces, sin problemas podemos abastecer. Con una buena fertilización no tiene por qué haber problema hasta la 8ª hoja bandera, ¿no? De ahí para acá, el segundo riego sería eso como a los 60 días, el primer riego. El segundo riego lo tendríamos que dar al inicio de la floración, antes de la floración, o la espiga a los 90, 95 días. Y el tercer riego a los 25, 30 días más, a los 115, 120 días en la maduración del grano. Ya con 120 días consideramos que puede salir sin problemas un maíz, porque ya lo hemos hecho en el módulo 4.1 con el Cuate Velázquez, a quien le mandamos un saludo. Tenemos ya 2 años haciendo parcelas demostrativas con sensores de humedad.
estamos instalando ese tipo de sensores para estar monitoreando la humedad y monitorear el rendimiento del productor. En algunos productores hemos levantado más de 12.5 toneladas con 3 riegos de auxilio. Eso porque en el 2021, acuérdense, en 2021 nada más hubo agua para 3 riegos, ¿no? Entonces, de alguna manera nos ha servido tener esa parte. Maestro, este ciclo agrícola, pues como lo venimos comentando, ¿no? Pues se están jugando con la ciencia también, no jugando, ¿no? Se está trabajando con la ciencia para saber hasta qué punto puedes flexibilizar los riegos para el maíz. Sí. Como bien mencionado usted, hay casos como el módulo de riego 4.1, que es el de Estación Rosales Culiacancito, donde está el Cuate Velázquez, que es un módulo que a mí me llamó la atención, tanto, porque yo fui al informe del Cuate ese año, yo estuve ahí, y tanto que lo pusimos en la portada, aquí se las voy a poner aquí abajo. Hey. Esa portada donde sale un ingeniero del IMTA colocando un sensor. En ese entonces el Cuate venía platicando y presentó en su informe que estaban trabajando con sensores y con tecnología satelital, para que el productor supiera en qué momento, si no me equivoco, ¿no? Sí. Su cultivo necesita agua, cómo se encuentra el cultivo y esto. Esto podríamos decir es caro. Ajá. Pero como también dice el dicho, no hay agua más cara que la que no se tiene, ¿va? Entonces, ¿qué tanto es caro, va? Sí, claro, sí. Bueno, ese proyecto que, por cierto, ya tenemos 3 años en el IMTA, empezó durante la pandemia, pensando cómo hacerle para darle asesoría a los productores cuando estábamos encerrados. O sea, cómo hacerle para darle recomendaciones desde su casa, en una computadora estuvieran viendo el desarrollo del cultivo. Entonces, en el IMTA pensamos hacerlo primero de manera de investigación, a través de sensores remotos con el satélite, pudiéramos estar monitoreando las superficies y a través de índices de vegetación estar calculando los coeficientes de cultivo, KCs, para multiplicarlo por la ET0 de las estaciones de Culiacán y tener los consumos de agua de cualquier cultivo. Lo único que nos faltaba era tener los datos reales de la humedad y para eso implantamos sensores en parcelas de validación ahí donde nos apoyó el Cuate Velázquez. Tenemos 6 sensores instalados para estar monitoreando si lo que nosotros estábamos midiendo en el satélite se cumplía en nuestros modelos con la humedad que realmente consumía el cultivo. Los resultados que obtuvimos son muy buenos, o sea, con 3 riegos levantamos 12.5 toneladas en un suelo arcilloso ahí. En la Fundación Produce Sinaloa ya llevamos 2 años levantando más de 15 toneladas. Este año levantamos 16 toneladas con una lámina de 58 en maíz. ¿En dónde tienen esos ensayos de aquí validación? En el campo experimental de Aguaruto. Ok, aquí. Directamente. Pues son tierras buenas también. Estamos variando, sí, claro. Ahí son suelos de aluvión, en el Cuate son suelos de arcilla y también tenemos que trabajar en suelos arenosos, porque ahí habrá, como es bien conocido, pues no es lo mismo trabajar en suelos aluviones, arcillas o arenas, ¿no? Entonces, es complicado. No podemos hablar de 3 riegos en arena y esto lo tenemos que también definir. ¿Cuál es la diferencia? Que tenemos que dar 4 riegos, pero más ligeros, con el mismo volumen, menos lámina, porque no puedes retener la misma cantidad de agua que en el aluvión. Entonces, estábamos platicando que lo que publicaste, cierto, en esa revista de hace 2 años, pues fue el detonador para que nosotros pusiéramos otros proyectos a nivel nacional. ¿Qué fregón? Y la FAO, a través de los videos que hemos subido y toda la información que tenemos, nos invitó a trabajar en un proyecto con recursos de China en la rehabilitación del lago de Acuitzeo, en los distritos de riego del lago de Acuitzeo, y estamos trabajando ahorita en 15,000 hectáreas en el distrito de riego 020, también con monitoreo satelital, con sensores de humedad. Allá compramos 9 sensores de humedad y tenemos 3 estaciones agrometeorológicas. Tenemos también medición de la lluvia, porque ellos siembran básicamente con la lluvia. Y afortunadamente pues nos ha ido también muy bien. Estamos trabajando de la mano con los productores. Estamos modernizando la agricultura. De alguna manera ellos están contabilizando ya sus volúmenes de seguimiento. Se le compraron computadoras a los módulos, se capacitó a los operadores y estamos haciendo una alerta de riego en tiempo real. Es decir, el productor recibe a través de una app cuándo y cuánto regar. Que así estaba planteado originalmente con el Cuate. Cuándo y cuánto regar y
lo que estamos haciendo ahorita, ya estamos adelante de lo que hacíamos con el cuate. Estamos monitoreando nitrógeno con la clorofila, la biomasa, la humedad y el índice de estrés hídrico. Es decir, el productor recibe, aquí en el cuate, con el cuate recibía 2 imágenes, el NDVI y la humedad. Allá recibe 5 imágenes cada vez que se conecta al celular. Es decir, estamos trabajando en una especie de agricultura digital, de manera que tengamos información de cada parcela disponible para su consulta por parte de los usuarios y los módulos de riego. Por tablas. Así es. Eso lo entendió muy bien la SADER a través de, como decías, el doctor Villalobos. Tuvimos su visita la semana pasada, le presentamos el proyecto. Algo que le gustó mucho al doctor es que aparte de cuándo y cuánto regar, y el monitoreo local y satelital, ya le estamos metiendo el análisis de suelo. A través de análisis de fertilidad de suelos, por ejemplo, nos salió que los suelos tenían problemas de salinidad, ahí en el caso del distrito de riego, y se hacen recomendaciones vía celular de cuánta es la dosis de yeso o de algún mejorador de suelo que necesitas para que el productor tenga esto. Y eso sin costo, porque lo financia nosotros. Órale. A través de los mapas de texturas de suelos, a través de los mapas de conductividad eléctrica del suelo, estamos monitoreando y le hacemos recomendaciones al productor para decir cuánto volumen de yeso necesitas aplicar. Es decir, cuánto regar y cuánto y cuánto fertilizar. Entonces ya evolucionó ese proyecto de hace 2 años y queremos ahora, lamentablemente, pues ahorita como está Sinaloa, que no había mucho recurso para... Sí, se acabó el tiempo. No pudimos trabajar con el cuate este año, pero tenemos pensado seguirle con el módulo 4.1 y también tenemos invitaciones ya de otros distritos de riego en el país, en el que seguramente seguiremos trabajando en el INTA, ¿no? Qué buena aportación, maestro. ¿Con qué distritos de riego trabajan allá en lo que es Michoacán? Básicamente en el distrito de riego 020, Morelia, Queréndaro. ¿Quién lo dirige? Es por parte de la Conagua, está el ingeniero Juan Daniel López, que es el jefe de distrito. Y de parte de la dirección local también hay varios ingenieros, el ingeniero Camacho, hay diferente gente que está trabajando ahí. ¿No lo tienen Oscar. Los usuarios entonces, el módulo ese? No, sí. Definitivamente son 3 módulos de riego. A diferencia de Sinaloa, ya los módulos tienen como 5,000 hectáreas. ¿Sí? 5,000, 6,000 y 8,000 hectáreas. Ahí estamos trabajando con 3 módulos para alrededor de 13,000 hectáreas. Sí, pues aquí eso es un módulo de riego que prácticamente. Así es. Entonces, se está poniendo bueno allá. ¿Todo es tecnología satelital, maestro? Sí. ¿Y ustedes van interpretando entonces para el productor? Personal del IMTA procesa, baja las imágenes que se compran, o sea, se paga $1 por hectárea la imagen. Es como una suscripción de Netflix. Sí, se ubico más o menos el tipo de sistema. Bajas la imagen de satélite cruda o en falso color, se procesa en el instituto y se generan los mapas a través de índices y se recortan por cada polígono, por cada parcela. Y como tiene una clave el usuario, se van acomodando para que el usuario accese a su parcela directamente. Entonces, esa es una labor que hace personal del IMTA. Otros, como un servidor, pues anda en campo supervisando el cuándo y cuánto regar, el cuándo y cuánto fertilizar. Hay otros que están trabajando en la captura. En fin, es un grupo de alrededor de 10 personas que estamos trabajando en este proyecto a nivel nacional. Para 15,000 hectáreas. 15,000 hectáreas en Michoacán, y posiblemente tengamos que trabajar en más, como te decía, porque hay la invitación precisamente de trabajar en más distritos de riego. Cualquier rato lo regresa el cuate para acá también. Yo creo que 10, 15 personas no le van a Me está diciendo. No, es que, lamentablemente, el contexto de Sinaloa de este ciclo 2022-2023 le llamábamos mucho la tormenta perfecta por los bajos precios, los altos costos de producción. Luego se viene la desaparición de la Financiera Nacional de Desarrollo, pero le llamamos la tormenta perfecta al producir caro para vender barato. Claro. Pero la tormenta perfecta no era esa. A la tormenta perfecta hay que sumarle la sequía. El agua.
¿qué pasa? ¿Y qué pasó en Sinaloa? ¿Y qué estamos viviendo? Se viene este freno de flujo financiero a nivel estatal. ¿Qué haga de cuenta, maestro? Que se paró Sinaloa en el tema agrícola. Sí. Se paró varios meses. Todavía llegó Norma. Y entre lo que lo estábamos esperando, antes de Norma había otra tormenta esperándola. Sí. Y entre lo que lo esperábamos, no sabíamos si iba a haber ni siquiera ciclo agrícola. Claro, claro. Entonces llega Norma, todos volteamos a ver las presas, no le entró tanta agua como esperábamos, pero pues regó todo el valle y pues ya la raza dijo, pues ni modo, es lo que hay, vámonos. Vale. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Prácticamente el ciclo agrícola se retrasó un mes. Y así es. No, para mí, yo en 16 años que tengo la revista, no lo había observado, ¿no? Sí, claro, sí. Entonces, ese es el contexto que les quiero dar a los que nos están viendo en YouTube o nos están escuchando, ya sea Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, lo que sea. Y ese es el contexto, ¿no? Y lamentablemente cuando esto pasa, afecta a toda la cadena. Sí. Y una cadena muy importante que se ve obviamente afectada, pues es la investigación y el desarrollo, ¿no? Sí. Que es lo que justamente estaban haciendo en el 4 con el cuate, ¿no? Así es. Está otro caso también donde está el módulo ya 5.2, creo que es el zona sur del Valle de Angostura, que es donde está el Trini Castro, Ahí. que también estuvo aquí en el podcast de Semillero, donde coincidimos y creo que coincido también con ustedes. Es un viejo anhelo de los productores, de los liderazgos de los módulos de riego, entregar el agua medida. Dotación famosa volumétrica. Agua medida, o como usted le llamaba en un video que vi usted en YouTube, Sí. Dotación volumétrica de agua, ¿verdad? Es un viejo anhelo, maestro. Sí. En su contexto nacional, ¿en qué zonas se muestran estos avances, además del distrito de riego que me mencionaba ya de Michoacán? Bueno, en el aspecto de cuándo y cuánto regar es lo que estamos haciendo. En dotación volumétrica, fíjate que tenemos ejemplos de cómo aplicarla en el norte del país, en distritos, sobre todo del estado de Sonora o en Baja California, donde el agua no solamente se entrega por volumen a nivel de punto de control, como aquí en Sinaloa, o sea, todos tienen dotación volumétrica, pero a nivel de punto de control. El problema es cómo le haces para que de punto de control a la toma entregues por dotación volumétrica, porque no mides en la toma. Entonces, lo que se hace en otros distritos, como en el Mayo, por ejemplo, en el DR038... Dice que es uno de los más tecnificados, no, yo no lo conozco. Entregar el yaqui y el mayo son, en su concepto de operación, les beneficia mucho tener un monocultivo como el trigo. Sí. Que les asignas 6 millares por hectárea a cada usuario. Es decir, todos los usuarios, sequía o no sequía, tienen 6 millares. Entonces, ¿qué haces? Le das 6 millares y te llevas, le sumas las pérdidas y con el agua que hay en la presa te da la superficie que puedes regar. Ellos recortan superficie. Nada más de su dotación de 10 hectáreas, por ejemplo, en promedio. Sabes que este año nada más hay agua para 6, con 6 millares. Y cada quien se ajusta, porque no hay de otra. Block le llaman, ¿no? Así es. Eso es lo que hacen para tener una especie de dotación volumétrica. El canalero le da seguimiento, riego por riego. ¿Sabes qué? En el primer riego tú echaste 3 millares, te quedan 3. Le faltan 2 al trigo. Gato. Entonces, cuídalo, al segundo, 1,5 y 1,5. Al segundo riego le quedan, te echaste 2, te queda 1. Hey. Entonces, si el usuario se pasa de su dotación volumétrica porque dio 2 en el último, hay una multa de pagar el doble del costo del millar por haberse pasado del millar. O simplemente no se le da. Queda 1 millar y ya no hay agua en la presa. Con ese te amarras. Vas a salir porque tienes que salir, ¿no? Tienes que dar el riego lo más rápido posible y no va a haber de otra. Porque no puedo darte más agua, no hay agua disponible, ¿no?, en la presa. Previo a lo que es en la práctica el inicio del ciclo agrícola 23-24 para Sinaloa, me tocó platicar con varios presidentes de módulos de riego. Tengo el honor o esta facilidad de que varios de ellos son camaradas. Hey. Y discutíamos del tema, ¿no? Ajá. El problema de Sinaloa no se llama dinero, decían. Hey. No es que nos den 20 millones de pesos y vamos a aparecer agua del suelo. Ajá. Acuérdense que antes de Norma el subsuelo no estaba... Sí. Los mantos acuíferos no estaban llenos, pues. Ni saturados. La raza estaba haciendo pozos y le salía salitre. Ajá. Entonces,
el problema no era dinero para rescatar agua. ¿Qué vas a rescatar si no hay? No hay. Era dinero para hacer pozos. ¿Qué vas a bombear si no hay agua ni en el subsuelo? Esa fue la ventaja de Norma. Eso fue lo que nos cambió el contexto, el panorama. ¿no? Aquí es cuando toca, maestro, valorar el agua, ¿no? Claro. En general, claro. no más la que está en la presa, en general. Así es. No hay agua más cara que la que no se tiene, ¿no? Entonces, afortunadamente, yo siempre le digo a los productores que tienen, en el caso de los distritos de riego del centro de Sinaloa, una presa virtual que es el bombeo, como tú dices, sí. Ellos han llegado a bombear en el 10 alrededor de 230 millones en un ciclo normal. Ajá. Ahorita, por las condiciones, como bien dices, no se va a poder bombear lo que se bombea normalmente, ¿no? Estamos previendo que se bombee el 50% del bombeo, unos 120 millones más o menos. Muy buenos porque serían adicionales a los 300 millones del riego de presiembra. O sea, ya estamos hablando de esos colchones que nos genera tener lo que te comentaba antes, infraestructura invertida desde antes para que cuando llegue un año como este tengan la manera de solventar riegos, ¿no? Comentaba en la mañana, tuvimos la oportunidad de desayunar, maestro, sí. con el cuate que es amigo mutuo, y ahí nos dimos contexto porque yo lo contacté por WhatsApp y dije, el tema del agua me interesa, maestro, venga a hacer el podcast, yo voy a estar ahí. Yo pensé que vivía aquí en Sinaloa. Yo voy a estar en Sinaloa, fue una fecha, órale, pues así cuadramos este tema, ¿no? Pero me contextualizaba en la mañana, hubo un año donde el gobierno implementó un programa estratégico de bombeo rescate de agua. Sí. Desde ahí se viene esta estructuración, equipamiento de los módulos de riego, que ahí está, que normalmente cuando acaba el ciclo agrícola desmontan las bombas, se las llevan a guardar por el tema de la inseguridad, ¿no? Sí. Y bueno, ahora pues se tiene que retomar esta clase de acciones, ¿no? Pero con fuerza. Claro, de lo que estábamos viendo en el curso, me decían los mismos canaleros, cómo están metidos en el tema. Decían, ingeniero, si vamos a hacer que los productores no desperdicien agua, no coleen, le llaman aquí, de mandar agua a los drenes, de regar al llegue, de hacer los cambios cuando se debe, de no tirar agua en la parcela, entonces, ¿qué vamos a bombear? Sí. O sea, entonces tienes esa disyuntiva, porque Sinaloa, en vez de invertir en nivelación de tierras, trazos de riego, capacitación, se fue por el lado del rescate, porque consideró que era muy difícil que el usuario invirtiera el 50% del costo de la nivelación. Sí. Entonces lo que hacen es con las cuotas de riego, pues solventan el costo de los rescates, que es como se ha podido implementar la infraestructura. Entonces ahorita yo les digo, bueno, está bien, no va a haber los volúmenes perdidos de otros años, pero siempre el rescate de 200 millones, si les dan 1,200 millones en puntos de control y rescatan 200, apenas están rescatando el 20% del agua. Cuando se despierde más del 60% de lo que les dan el punto de control. ¿Por qué se pierde más del 60%? Por los canales y por los riegos. O sea, esa es una de las cosas pendientes de Sinaloa, ¿no? También que yo te comentaba. Sí, pues es que invariablemente creo que el gobierno en general debe de retomar las inversiones fuertes para modernización de los distritos de riego, los canales, con revestimiento con concreto, el entubamiento. Digo, usted es el experto, ¿no? Pero yo desde lo poquito que yo he aprendido en los últimos 16 años que tengo yo con este rollo, ¿no? Ajá. Maestro, entrando más al tema, todavía le seguimos rascando, porque este tema del agua a mí me apasiona, no crean, de neta sí me gusta. ¿Cómo tecnificar el riego por gravedad? Sí. Fíjate que antes de dejar el tema, porque me estabas comentando cómo hacerle para... ¿Por qué perdemos tanta agua en la agricultura? Yo te decía que se pierde agua en el río, se pierde agua en la red mayor y se pierde agua en la red menor, y en la parcela tenemos... ¿Dónde se pierde? A nivel nacional tenemos aproximadamente 50,000 kilómetros de canales, para que te des una idea. Entonces, en todos los distritos de riego. De esos 50,000 kilómetros, aproximadamente 30,000 les falta revestimiento. O sea, o están con problemas de losas que ya no están funcionando. Entonces tenemos una pérdida que nos da del 63% de conducción
desde la presa hasta la toma. Es decir, estamos perdiendo 37 litros por segundo de cada 100 que sale de la presa. A nivel nacional, ¿eh? O sea, son promedios de distritos de riego, de acuerdo con las estadísticas agrícolas. Cuando hicimos el RIGRAD, que ahorita me estás preguntando, sí, señor, hicimos un análisis a nivel nacional y tenía una eficiencia como del 56% promedio a nivel nacional. Entonces, si tú multiplicas la eficiencia del 56 por el 63, nos va a dar como 35% de eficiencia global de presa a parcela. Entonces, eso quiere decir que se pierden 2/3 partes del agua, de la presa. Qué impresionante. Hasta el cultivo. Entonces, estamos hablando de que Sinaloa, si tuviera un ciclo normal de 8,000 millones para presas llenas, o sea, para sembrar toda la superficie de las 800,000 hectáreas, 2/3 partes del agua se pierden en la conducción y en la aplicación. 5,400 millones se pierden en Sinaloa, en un ciclo normal. ¿Cuánto es eso? Pues 2/3 partes del agua, ¿no? Es lo que usa ni Sonora en todos sus distritos de riego. Utiliza ese volumen para producir más de 450,000 hectáreas, para que te des una idea. 5,400 millones es un volumen que es la mitad del agua potable de todo el país. O sea, a ese nivel, yo creo, estaba hablando de 10,000 millones, creo que son más de 12,000 millones de agua potable, pero es bastante agua. Entonces, hay una oportunidad, y eso es bueno porque se debe de dar a conocer. En el caso de Sinaloa, tiene bastante que invertir para recuperar volúmenes, para otros usos, simplemente para las ciudades, para tener el futuro asegurado por los próximos 50 años. No ha habido necesidad. Ahorita ya lo estamos checando por el cambio climático, que está disminuyendo los escurrimientos, pero sí, yo creo que en algún momento, como está pasando en otros distritos, que se tienen que entubar canales, se tiene que hacer modernización, se tiene que nivelar, sí será necesario rescatar volúmenes de la agricultura para la industria. O trasvasar, como se hace en el Valle de Mexicali, que se trasvasan 140 millones para Tijuana, año con año, o para Mexicali, o para San Luis Río Colorado. Entonces, como crece mucho la población, hay que estar combinando usando agua, sí, como transmitiendo a volúmenes de la agricultura hacia la industria o hacia el agua potable, ¿no? Sí, porque es un derecho humano, la última... Sí, tiene prioridad el agua potable. La última persona, por decir así, que debe ser afectada en un ambiente de sequía, pues es el ser humano. El uso doméstico. El uso doméstico, es exactamente. Correcto. Yo recuerdo que antes había muchas campañas en cuanto al uso doméstico para el cuidado del agua. Sí. En Sinaloa, pues la Junta de Agua Potable de Culiacán, ¿no? Sí. Me tocó los guardianes del agua de la Japaquira, no sé si te tocaron a ti, pero yo me acuerdo muy bien que cierra la llave, que no rieguen. Ciérrale. Yo sé, como usted bien lo dice, ¿no? Lo que se usa en el tema agrícola es muchísimo si lo comparas con el uso doméstico. Lo que se usa en el uso para el uso industrial es mucho si lo comparas con el uso doméstico. Claro. Pero finalmente, como dice también el dicho, pues cada gota cuenta. Entonces, también en la ciudad y en los pueblos deberíamos de hacer nuestra parte, ¿no? Sí. Porque pues es complicado. Realmente sí se utiliza mucha agua para la agricultura y podemos meternos con el tema de la huella hídrica en los alimentos, pero pues bueno, también entonces que es la manera en la que lo estamos haciendo y tenemos que comer. Claro. Entonces sí, la pérdida es fuerte, ¿no? De presa hasta la parcela, maestro. Un extremo en el mundo para contextualizar esto. Israel, por ejemplo. Oh, sí. Israel tuvo que legislar a nivel de su Congreso para que no se permitiera el riego por gravedad en el país. Ellos no pueden regar por gravedad. Para que te des una idea, tú dices, ¿por qué tienen tanto presurizado? Porque no hay agua. Y no pueden regar con agua de primer uso a la agricultura. ¿Qué significa? Fíjate, el agua que hay es para uso humano, para el uso doméstico. Sí. Lo que pueden usar es el agua de reuso, sí, el agua residual, tratada. Como el Estado de México. Es correcto. Entonces, si quieres sembrar tomates o producir y exportar tomates o sembrar, tienes que usar agua de reuso. Entonces, ese es un extremo en el mundo de lo que está pasando con el agua, ¿no? No creo que sea un ejemplo para nosotros aquí en México, pero
Pero sí podríamos adelantarnos, ¿no? ¿Qué necesidad hay de lo que está sucediendo ahorita? En algún momento, si seguimos así con el crecimiento de la población y la demanda de agua, tendremos que tomar medidas. En algún momento, por ejemplo, Chihuahua ya está en un estado suficiente como para empezar a hacer medidas drásticas en el uso del agua, ¿no? Ya sus acuíferos están sobreexplotados. Es bastante el agua que se usa en la agricultura, entonces tienen que tomar medidas ellos mismos, lo saben. Ya han invertido en la agricultura, los ahorros de la agricultura, los usuarios empiezan a sembrar cultivos de más rentabilidad como el nogal, la alfalfa, etcétera. Y ese genera otro problema. Entonces hay que tomar medidas. Perdón que lo interrumpa. Es verdad que el nogal tiene una alta demanda de agua. Sí. O sea, porque yo le voy a dar contexto. Hace como un año y medio me contactó un dirigente de aquella zona que también tiene una compañía de agroinsumos para que promoviéramos una nota ahí de agroinsumos, ¿no? Sí. Para el nogal. Pues sabe que la gente reaccionó y lo pautamos, le metimos pauta a esa zona de Chihuahua y la gente reaccionó. Más nogal para la zona, nos tienen, o sea, estamos secos para uso doméstico. Sí. Pero no me había tocado ver una reacción tan intensa de la sociedad civil en general. En contra de un cultivo. Digo que para mí, pues que siempre el nogal, como son árboles, pues para mí es algo relativamente bueno, pues. Sí. Pero la sobreexplotación de los acuíferos, bueno, yo no tenía ese contexto de aquella zona. Y bueno, eso fue hace como 2 años. Y ahorita ya ve cómo se ha embroncado bien duro el tema del agua en esa zona de México. Para que te des una idea, un maíz necesita 7.500 metros cúbicos por hectárea, 8.000 metros cúbicos por hectárea. Un nogal necesita el doble. 15.000 metros cúbicos por año para producir 2 toneladas de nuez, cuando en promedio es lo que producen en Chihuahua. ¿Por qué se siembra tanto el nogal? Porque la tonelada la venden a 180,000 pesos. Entonces, un nogalero pues anda arriba de 300,000 pesos de ingresos, no de utilidad, porque todavía hay que invertir. Pero sí es un cultivo muy rentable. Sí, lleva su manejo, ¿no? También el nogal. Sí, claro. Entonces, y tienen sistemas de goteo y todo eso. Lo que se usa es una aspersión subfoliar en los huertos de nogal, con marcos de 9x9, 10x10, para regar exactamente a la raíz de las plantas. Es lo que se ha hecho. El INTA también ha trabajado mucho en los distritos de riego de Chihuahua. No ha sido suficiente. ¿Por qué? Porque el ahorro que logras ahí no se ha podido implementar para que se quede en la presa, o simplemente se abren más zonas de cultivo en algunas áreas y eso. Es que Chihuahua es grandísimo. Pues. Sí, y también está sujeto al cambio climático, como en todos lados. También a veces no llueve. No llueve y tiene problemas de restricción de volúmenes para el riego, ¿no? Y eso genera. Entonces son cultivos perennes. Los cultivos perennes tienes que estar abasteciendo. ¿Cómo? Ellos ya tuvieron la experiencia de quedarse un año sin agua en las presas. Fue en el 94, cuando te platiqué de la sequía. Órale, no sabía. Me dijo un productor en aquel año, bueno, en el 99 me platicó un productor, ingeniero, dice, yo espero que mis hijos nunca vayan a ver eso que vimos nosotros, que andábamos regando los nogales con pipas. Con pipas. O sea, no había manera para que no murieran los nogales después de años de esperar, porque un nogal te produce después de 5 o 7 años. Tenías que estar regando con pipas. Entonces ellos a raíz de esa experiencia, fíjate, tuvieron que ser cuidadosos con el agua y tener ese problema. Eso, te digo que en Sinaloa no se tiene esa experiencia de otros distritos. Caso de Ciudad Obregón, por ejemplo, Ciudad Obregón, les platicaba a los canaleros hoy en la mañana. En el 2004 secaron la presa. No hubo volúmenes en el 2005. Tuvieron que bombear del volumen muerto de la presa. Tuvieron que poner charqueras abajo de la Obretoma para que tuviera agua Ciudad Obregón. Maestro, disculpen, tuvimos que parar tantito porque, como escucharán, ando medio mormado. Este cambio climático me pegó bien duro y traje una gripona. Ya llevo como 4 o 5 días malo. Maestro, el caso de Ciudad Obregón, 2004, 2005 por ahí, se quedaron sin agua. Se puso complicado también el tema. Sí, lamentablemente no llovió lo que se esperaba, se sembró mucha superficie y fue que tuvieron que usar el agua del volumen muerto de las presas. Te decía que tuvieron que bombear desde abajo de la Obretoma para que le llegara agua hacia Obregón y salir con un ciclo agrícola. Entonces, hicieron un acueducto
No. ¿Consecuencia de eso? Siempre han usado el agua a través de los canales, pero ya es necesario en este momento hacer ese acueducto. Ahorita se está haciendo un acueducto para los yaquis, para las comunidades yaquis. Pero el acueducto que tú te refieres, seguramente, bueno, el bombeo de cuenca del Yaqui a Hermosillo en aquellos años. Yo creo que sí, ese es. Sí. Hermosillo es otro problema, ¿no? Hermosillo siempre ha tenido problemas de agua, más por el crecimiento que ha habido también en la ciudad. Pues ya es necesario trasvasar agua de la cuenca del Yaqui a la cuenca del Sonora, ¿no? Del río Sonora. ¿Por qué? Porque la presa Belardo L. Rodríguez, que está a la entrada de Hermosillo, pues ya prácticamente ya no funciona, ya no le llega agua, ¿no? ¿Sabe dónde me tocó saber eso del... Nunca había escuchado el término de volumen muerto, ¿no? En el que entiendo perfectamente a lo que se refiere. ¿Qué le gusta? Hace unos 5 años en la presa Gustavo Díaz Ordaz, que fue la Bacurato. Le tuvieron que pues hacer un hoyo, ¿no? Excavarle hasta que pegaron con piedra para sacarle agua. Pues prácticamente esa zonita con municipio de Sinaloa, según yo, pues se volvió casi temporal esos años porque pues no había agua. No había agua, sí. O sea, ahorita no andan tan mal ya, ¿no? De hecho, les fue muy bien con Norma, por decirlo así, pero se puso complicado. ¿Por qué siempre queda un volumen muerto en las presas? Cuando se diseña una presa, se tiene que poner la obra de toma a una altura porque se va acumulando asolve con el paso de los años. Esa altura de la obra de toma es para que la presa tenga vida útil. O sea, 50 años, las obras civiles más o menos se tantía que con la tasa de asolve nos quede para 50 años. Entonces, ese volumen que no puede salir de la obra de toma porque está abajo del ducto, pues se llama volumen muerto. Lo bombeas y lo vas sacando. Así es, lo bombeas y lo vas sacando. Entonces, hay muchos casos en México en que las presas están ya cumpliendo con su vida útil. Sanalona. Sí, que tiene ya el volumen muerto que a veces se la asolva. En algunos casos ni es factible desolvar porque es tanta cantidad de volúmenes que hay que hacer, ¿no? Me gusta mucho la experiencia que tienen con el tema del agua y el contexto nacional que tienen. La verdad que es algo muy atesorable, le podría decir, Irán. Atesorable porque el conocimiento es un tesoro, ¿no? Maestro, solamente para quedarme con el dato, en términos generales, ahorita, actualmente, ¿qué puede hacer el productor sinaloense con el tema del agua? Bueno, como lo estábamos comentando, hay que hacer caso de las recomendaciones de los módulos de riego y de la Comisión Nacional del Agua. En este caso, si se restringe al 50% de la superficie, tratar de cumplir con no sembrar de más. Primero, se le está dando la oportunidad de sembrar en el otro 50% un cultivo de baja demanda, como puede ser garbanzo o frijol, con 1 o 2 riegos. O sea, hay condiciones con el bombeo de rescate para sembrar el 50% de maíz o el 40% de maíz y lo que queda de la parcela con baja demanda. Entonces, eso es lo primero, cumplir con el plan de riegos que se está haciendo, porque si se empieza a desequilibrar la cédula de cultivos en el que se cargue mucho maíz, pues va a llegar un momento en que la presa en 2-3 meses se acabe y ya se cierra. Y no hay vuelta de hoja. No hay más. Le está entrando ahorita, de hecho. Sí. Estaba viendo el reporte, le están entrando 136 metros cúbicos por segundo. Pegó un brinco bueno la José Ortiz de Domínguez, pero finalmente, desde que asignó el agua con agua, dijo, de aquí para adelante lo que caiga es para otro año. Ya Marco. No es para este ciclo agrícola, es para el 24-25. Abusado, no es. ¿Qué es lo que se hace en distritos de riego? Todo el agua que tengas el 1 de octubre, se dio oportunidad el 1 de noviembre, es lo que puedes usar. Sí. El agua que cae en este ciclo del 1 de octubre al 30 de septiembre es para el otro ciclo, para proteger el otro ciclo. Entonces no hay que contar con esa agua. La que ya tuvimos es la que hay nada más, ¿no? Y esto no es una broma, o sea, realmente sí está real. Complicado el tema. Es real. O la raza sabe que también me pasaba ahí en las redes sociales cuando publicamos el reporte de Conagua de cómo van las presas. Normalmente lo publicamos todos los días aquí en la página de Facebook y en las historias, en la revista Comentarios, Instagram y todo el show. Hay raza que me critica. ¿Y tú qué le crees a la Conagua? La presa tiene más agua. Y se ha hecho una tradición de... Pues desde que yo tengo conocimiento, antes de que inicie el ciclo agrícola, vamos a ver el marejonal, vamos a ver el comedero, una misa, la sanalona, allá la Eustaquio Buena, la Bacurato, a donde me ha tocado ir.
para que la gente realmente le crea a los distritos de riego. Sí. Es que el agua de la presa sí está así. Aquí en el Varejonal se hizo varias misas. Con el padre Marcelino. Ojalá me escuche el padre Marcelino, que le tengo mucho respeto. Pero para que la gente viera, y me acuerdo que hicieron una y a los días a las semanas hicieron otra. Y me acuerdo que escuché perfectamente un productor. No, si está seca. Dijo, no, ya no ha subido. Ahora sí es cierto, sí. Bueno, me preguntabas qué hay que hacer. Yo te decía, lo primero hay que respetar las recomendaciones de siembra. Lo segundo, siempre le recomendamos a los productores que traten de ser más eficientes en la aplicación del agua. Hay que hacer un trazo de riego más adecuado. Siempre por las condiciones de la parcela, con la pendiente, con la forma que tiene la parcela, pues hay que buscar la manera de tener una menor pendiente para que el agua avance perfectamente mojando como ellos quieren. El trazo de riego, el recorte, muy importante, el recorte de las tiradas. Me ha tocado ver en el caso de San Lorenzo, por aquí abajo, tiradas de 600 metros, 700 metros. Afortunadamente aquí en Culiacán no encontramos más que 600, 500 metros, pero de todos modos, en suelos ligeros, cercanos al río, tarda 24 horas en llegar el agua allá. Cuando llega al final, ya está infiltrándose acá abajo de 1 metro, 1,5 metros, cuando las raíces están a máximo 60, 70 centímetros. ¿Qué hay que hacer? Recortar la tirada del surco, aunque no les gusta a los productores porque tienen que meter una regadera en medio o a 300 metros, pero ahorita no hay de otra. Si quieren regar rápido y fácil, tienen que recortar tiradas para tener una aplicación más ¿Qué implica rápida. para el productor? ¿Más trabajo para el regador, maestro? Más trabajo para la labor de la preparación del terreno, de la siembra y del regador también para andar cambiando, pero pues es necesario para tener ahorita un ahorro y poder asegurar un tercer auxilio, un segundo o tres riegos cuando se requiere, que es la maduración de granos sin problema. Si no se hace así, seguramente tendremos que andar regando un surco sí, un surco no, como fue con las heladas del 2011, ¿no? Que tuvimos que salir con el penúltimo riego regando un surco y el último riego regando el surco que se quedó seco. Así tuvimos que hacerle para que pudieran salir con el agua que había, regando rápido. Sí, pues fue un año logro, crítico. Fue un logro grandísimo para Sinaloa. Pero finalmente también secamos las presas. Pues y de ahí se vino una sequía cañona. Así es, Marco. Fíjate que, entonces, siguiendo las recomendaciones sobre todo de contratar regadores que sean responsables en la aplicación del agua. Hay regadores que, por tener la oportunidad de ganarse ahorita en estos momentos, que no va a haber mucho trabajo porque es menos superficie, en teoría, van a tener 2 o 3 riegos simultáneos. Eso no creo que se va a permitir ya. Si vas a contratar un regador que esté pendiente las 24 horas de hacer los cambios a tiempo, de darle seguimiento al riego. Los canaleros van a andar supervisando y multando riegos abandonados. Es decir, si encuentran un riego en la noche y mandando agua al dren, se le corta el agua y se le entrega al que sigue. Todo ese tipo de cuestiones es lo que estamos viendo, cómo se pueden implementar medidas para que los productores tomen conciencia de que este es un año crítico, pues, de que se pueda lograr salir sin problemas. La idea es que todos rieguen bien, rieguen con el agua que hay suficiente, 3 riegos para salir con el maíz, ¿no? ¿Hay alguna otra recomendación para el productor, maestro? Bueno, porque ya dijimos, hacer caso al programa de siembra del módulo de riego. Sí. Tiradas cortas. Que los regadores no agarren mucha superficie. Sí. Y pues que trabajen como deben de trabajar, ¿no? Sí. ¿Cuál más, maestro? Bueno, atender las recomendaciones de los canaleros. Lo estamos viendo ahorita en el curso. Se les va a decir a al productor, se te va a entregar el agua por una tabla gasto-tiempo. Si yo te doy 50 litros por segundo y tienes 10 hectáreas, te vas a tardar 2 turnos y medio en salir. O 3 turnos, depende del módulo de riego.
Entonces, el productor tiene que salir en esos 2 o 3 turnos, 2 y medio, porque ya va a estar preparando el que sigue. Entonces, atender esas recomendaciones de los canaleros también para darle seguimiento. Sí, sería como un buen primer paso hacia la entrega volumétrica, maestros. Es correcto. Es un cálculo que ustedes hicieron, eso, pues. Así es. Estamos pensando ahorita que con 54 centímetros de lámina, que es lo que te decía, tienen 27, restringiendo el 50%, son 54 centímetros, que son 3 riegos de 18 en promedio. Se pudiera dar una dotación volumétrica de 5.4 millares por hectárea, que son 5.400 metros cúbicos por hectárea. Ok, maestro. De este tema, ¿cómo se siente? ¿Seguimos para adelante o quiere seguir hablando de este asunto? Adelante, loco, como tú consideres. Yo lo digo porque no vamos a tener fin con este episodio. Mire, maestro, como lo comentábamos, tuvo el programa de riego por gravedad tecnificado, o también creo que le llamaban riego... RIGRAD. Ajá. Se paró ese programa, se detuvo. Recuerdo que implicaba la contratación de técnicos. Algo de sensores, si bien recuerdo, algo de sensores, que también contemplaba, pues, equipar a los técnicos. Medición del agua. Entrega volumétrica. Y nivelación de tierras. Sí. ¿Considera que se debe regresar el RIGRAD? Siempre ha sido uno de los pendientes que desde el 2019 fue el último año que tuvimos el RIGRAD aquí en el país. Mira, la meta del RIGRAD en el 2013 era tecnificar 1 millón de hectáreas a nivel nacional y lograr un ahorro de 3,000 millones de metros cúbicos en los distritos de riego. Esa era una idea para lograrlo en el sexenio anterior. Lamentablemente, por las condiciones presupuestales, se lograron alrededor de 200,000 hectáreas por año en los distritos de riego. Eso fue lo que se logró aplicar. En el caso de Sinaloa, nos tocó al IMTA coordinar el estado de Sinaloa. O sea, varias instituciones trabajamos, la Universidad de Chapingo, la Universidad de Sonora, en fin. El IMTA trabajó en Sinaloa con 40,000 hectáreas. En aquel entonces teníamos en los distritos de riego desde el Carrizo hasta el Otapiaxtla, alrededor de 40,000 hectáreas. Contratamos técnicos, los capacitamos 300 horas en teoría práctica de manejo de riego por gravedad, nivelación de tierras, cuándo y cuánto regar, medición del agua. La idea era que los técnicos se hicieran cargo de la supervisión y seguimiento del riego por gravedad. El proyecto, te voy a ser sincero, en los primeros 2 años no funcionó porque las presas estaban llenas. 2015, 2016. ¿Qué caso iban a hacer? Los productores regaban como si tuvieran, pues siempre lo mismo, es lo que te comentaba el rey. Pero a partir de 2017, los niveles de las presas fueron bajando y ya empezaron a preocupar. 2018 y llegamos a un extremo en el 2021 que estábamos el 4 de junio con el 4% de volumen en las presas en el mes de junio. Sí, cierto. Entonces, ahí el RIGRAD cuando cambia el sexenio dejó de tener financiamiento. ¿Por qué deja de tener financiamiento? Empezó a tener auge cuando se mete la nivelación de tierras como un aporte importante del programa. Es decir, el productor le empieza a ver resultados, empieza a ver confiabilidad al proyecto cuando llegan los apoyos de nivelación de tierra. Sí. Entonces empezamos a nivelar tierras. Me acuerdo que nivelábamos como 1,000 hectáreas por año aquí en el 10 y en el 74. En Sinaloa nivelamos alrededor de 3,500 hectáreas en 3 años. Y eso fue algo que le dio un impulso al programa. De manera que muchos productores se quedaron en lista de espera porque llegaba cierto presupuesto nada más sí, me acuerdo, para poder aplicarlo. Entonces no había condiciones para todo. Entonces el productor sí quiere volver a tener un programa de apoyo de la nivelación de tierras. ¿Es rentable nivelar tierra? Por supuesto, ya lo hemos analizado, fíjate. Un proyecto de nivelación de tierras en el corto plazo te va a ahorrar alrededor, y lo veíamos con los canaleros, un riego normal de 60 horas en 10 hectáreas, en 50 horas sales. Ahorras 10 horas en la aplicación del riego. Eso te da 3 centímetros de lámina. Si son 4 riegos, son 12 centímetros de lámina, que es 1.2 millares a nivel de parcela. 1.3. Si ese volumen tú lo llevas a nivel de presa,
por las pérdidas. No lo tendrías que sacar de la presa para que llegue a la parcela. Son 2 millares, 2,000 metros cúbicos de ahorro en el caso de un maíz. Es lo que puedes ahorrar nivelando las tierras. Si la nivelación te cuesta 12,000 pesos, para que te des una idea, y ahorras 2,000, cada metro cúbico te cuesta 6 pesos en la agricultura. Es mucho, es caro. Pues vean nada más cuánto cobra la JAPAC por metro cúbico. Sí. ¿Cuánto cobra? En el uso industrial cobra 17 pesos. En el agua potable cobra 10, 12 pesos. Entonces, sale más barato invertir en programas de nivelación de tierra. ¿Cuánto cuesta un sistema de riego presurizado? 25 pesos el metro cúbico ahorrado. ¿Cuánto cuesta revestir un canal? 20 pesos, 22 pesos el metro cúbico. O sea, hasta los programas de la Comisión Nacional del Agua están todavía, si te fijas, sale más rentable recuperar volúmenes en la parcela que en el revestimiento de canales. ¿Y qué es lo que hace? Pues se van al revestimiento o se van al entubado, que también el entubado todavía es más barato, anda como en 15 pesos, pero es más rentable invertir en la parcela. Entonces, esa es una línea de acción que nosotros hemos recomendado mucho, que las inversiones se hagan donde cueste menos, o sea, el peso lo aproveches más. ¿Cuál es el problema? Sí, los números son bien fríos en este caso. Pues. ¿Cuál es el problema? Que la Conagua no tiene programas a nivel parcelario. El RIGRAT era el único programa a nivel parcelario. Sí, recuerdo. Pues le dimos mucha boca nosotros en la revista al tema. Sí, o sea, la encargada de inversiones a nivel parcelario es la SADER, pues, y con la tecnificación del riego. La Conagua se encarga de la presa, la toma, las redes. Entonces no tiene manera de invertir en la parcela. Cuando se deja el RIGRAT, pues se deja de invertir en ese programa y pues se requiere tener una visión, como te digo, de largo plazo para que haya un fondo a través de los productores que digan yo quiero nivelar la tierra y accedan a ese tipo de créditos o de fondos para tener nivelación. O sea, eso es bien conocido pues en los países desarrollados donde los productores tienen grandes áreas, pues todos tienen su máquina de nivelación. Maestro, ¿este tema del RIGRAT impactó en el rendimiento del cultivo de los productores? Siempre que ahorras agua y produces lo mismo, estás incrementando la productividad. La productividad del cultivo se incrementó. En el caso de nosotros, al tener un mejor trazo de riego, un menor volumen aplicado y una mayor producción, porque ahora la distribución de los fertilizantes se da mejor. Si aplicas el amoníaco en el agua o si aplicas el fertilizante y se riega mejor, se tiene una mejor distribución de los fertilizantes y una mejor asimilación por parte de la planta, y eso te da mejor rendimiento del 10%, del 10 al 15%. Invariablemente también te ayuda en el costo de producción. Seguro. ¿Por qué? Porque tienes menos labores que realizar. Seguramente riegas más rápido y tienes otro tipo de cuestión, ¿no? Volviéndonos tantito al tema de Michoacán, me comentaba, de hecho, y me quedé con la nota ahí en el borrador de la página web para subirla, porque así la mandó SADER como boletín, que estuvo Villalobos allá con ustedes. Y comentaban este enlace con la FAO. ¿Cómo les fue? ¿Cómo fueron recibidos por el secretario de SADER? ¿Es bien recibido, bien visto esta clase de programa? Digo, ojalá pues hicieran transaccionales, ¿no? Pero como quiera que sea, pues a Villalobos le queda un año como secretario. Mira, afortunadamente el secretario estaba de visita en Culiacán viendo dentro de este proyecto, dentro de su programa de actividades, otros proyectos en las cuencas del Pátzcuaro y en las cuencas de Michoacán. Cuando se le presenta este proyecto, sí sabía que estábamos trabajando, pero no había visto los resultados que estábamos teniendo. Nos comentó personalmente y de manera a todo el grupo del IMTA que le había gustado mucho la labor que estábamos haciendo directamente con los productores. Sobre todo que estábamos haciendo recomendaciones parcela por parcela de cuándo y cuánto regar y cuánto fertilizar. Él no sabía que teníamos una herramienta tecnológica ya que lo hacía a través de una aplicación. Entonces nos dijo, esto hay que promoverlo a nivel nacional, y seguramente nos dijo, hay que llevarlo también a la Alianza Pacífico, donde está también la SADER, en otros países de Centroamérica y de Sudamérica, como un ejemplo de lo que se está haciendo en México en agricultura digital.
pues en eso estamos. A ver si ojalá que se dé como un ejemplo. Y nosotros pues queremos seguir trabajando. Realmente es parte de lo que hacemos. La labor que hace el IMTA es desarrollar proyectos de este tipo, innovadores, de tecnología para el mejor uso eficiente del agua, ¿no? Esa es la labor que... Ojalá haya chance de echar la vuelta ya a Michoacán. A lo mejor ya este podcast sirve para que nos escuchen por allá, porque sería muy bueno documentarlo. Te van a escuchar allá los productores, ojalá. Que te inviten por ahí. Si nos escucha alguien de allá del lado de Michoacán, comenten aquí, ya sea en Spotify, YouTube, ya saben, cualquier red social. Yo les digo. Maestro, siguiendo con estos temas, ¿por qué considera usted que no se ha logrado la dotación volumétrica? En los distritos de riego en general. Señor. Fíjate que hay muchas... ¿Qué se requiere para tener dotación volumétrica en los distritos de riego? Primero, la voluntad política de la parte de los usuarios de aceptar que se les lleve el control volumétrico. Es decir, que ellos aprueben desde sus asambleas que tengamos un control de volumen. Es decir, si yo voy a sembrar un cultivo de alta demanda, tengo que comprar volúmenes porque no me alcanza con la dotación. Y si me voy a sembrar un cultivo de baja demanda como el frijol, pues voy a tener que ceder volúmenes. Entonces, esa forma de transmitir volúmenes o de vender volúmenes, que se tiene que formar un banco de agua, imposibilita que se hagan esos movimientos a través del módulo de riego. Esa es una parte, la parte de gestión del agua. La otra es que tenemos que dotar de infraestructura para la medición. Es decir, antes, hace muchos años, había en los distritos de riego más de 50,000 estructuras de aforo parcelarias que medían el agua a nivel de toma. Cada distrito de riego que se construía venía con una estructura de aforo. Ahí mismo el canalero medía el agua, una estructura pico Tecamachalco, un vertedor, un guamúchil, etc. Así estaban los distritos de riego. Con el paso del tiempo esas estructuras se fueron deteriorando y ahorita nada más queda la pura toma. Y no se sustituyeron. No se rehabilitaron. Entonces no hay medición en la toma. Eso falta, hacer esa obra para tener todas las tomas de los módulos de riego con una estructura medidora. O, a su vez, que los canaleros tengan equipos o herramientas para medir el agua. Entonces, eso cuesta también. Los puntos de control deberían estar instrumentados con tecnología también para medir y controlar el agua. Entonces, eso es algo que tenemos una tarea pendiente de invertir en medición en los distritos de riego. Afortunadamente, ya hay ejemplos de lo que se está haciendo en esa parte en algunos distritos de riego del país. Por ejemplo, ahorita el caso Mexicali, para mí es uno de los distritos que está más avanzado en medición en sus puntos de control. Ya lleva invertidos más de 120 millones de pesos en los puntos de control de los usuarios. Están instalando estructuras de medición con tecnología de control y medición satelital. Okay. Es decir, los canaleros a través de su celular hacen los movimientos de la compuerta y están recibiendo cada media hora el gasto. Lo están llevando desde su casa o desde la oficina, están entregando el agua. Esperemos que no desde su casa, porque tienen que presentarse a chambear. Bueno, entonces ellos llevan a través de esta tecnología el seguimiento de volúmenes y la contabilidad de volúmenes. Ellos ya tienen más de 40 estructuras instaladas en la SRL del Río Colorado. ¿Fue inversión de los usuarios o fue inversión tripartita, bipartita? De varias formas. Fíjate que hasta el gobierno del estado les entró en algún aporte, pero la mayoría ha sido con dinero del tratado por parte de la SILA de México, de Estados Unidos, México, en donde hay un fondo, de acuerdo con el acta, que se puede permitir a fondos del gobierno de Estados Unidos para modernizar las estructuras de los usuarios y a través de ceder un volumen para la ciudad de Estados Unidos. Fíjate, tanta riqueza hídrica tenemos en el país que podemos negociar eso para que ellos nos tecnifiquen a nosotros y nosotros les pasemos agua. Se está dando, o sea, lo permite las actas que pueden tener. Creo que Chihuahua tiene un detalle con eso también, que hay un tema, ¿no? De traspasar agua para Estados Unidos, y pues obviamente debe haber algo a cambio, ¿no?
Es que México está obligado por el Tratado de 1942 de entregar 450 y tantos millones cada 5 años a Estados Unidos, pero a su vez recibe cada año por el Colorado 1.800 millones. Es decir, son tratados internacionales para que a través del río Colorado o del río Bravo se ceda agua por Chihuahua y se reciba en el caso del Colorado. O sea, México entrega 500 cada 5 años y recibe 1.800. ¿Tienen buena administración, gestión del agua en Estados Unidos? Siempre, bueno, Estados Unidos siempre ha tenido mucha tecnología. De hecho, si nos vamos un poco a la historia, los primeros ingenieros de México se fueron a capacitar a Estados Unidos. Órale. En 1924, cuando entró el primer gobierno en la República, se creó la ley de irrigación y se creó el Departamento de Irrigación en la Universidad Autónoma Chapingo. Por cierto, ya vamos a cumplir 100 años. Saludos a toda la raza de irrigación. ¿El chapinguero entonces usted? Así es. Órale. Entonces, con el Departamento de Irrigación se empezaron a formar los primeros ingenieros que se fueron a capacitar al Boreus de Estados Unidos. Al Boreus de Estados Unidos para los distritos de riego que se iban a hacer en México. Con Lázaro Cárdenas se crea el primer distrito de riego en el Pabellón de Arteaga, el 001. Sí. Y la presa también de 1942 de los Yaquis, la Angostura, son presas de arco que se hicieron acá en aquel entonces. Entonces hay una historia que está ligada directamente, que toda la técnica que se hizo, el origen del riego en México, está ligada al desarrollo de riego de Estados Unidos. Órale. Al Boreo. Bueno, hoy aprendí, todos los días se puede aprender algo, y aprendí muchas cosas. Y fíjate que, pues, para que te des una idea, se creó la Secretaría de Recursos Hidráulicos en 1936, no recuerdo el dato, alguien me corrige. Sí. Eso quiere decir que México tenía una Secretaría del Agua. O sea, el nivel de México era tener, a nivel de secretaría, el manejo del agua del país, que fue la que se encargó de hacer todos los proyectos de distritos de riego con préstamos del Banco Mundial. Entonces, en 1947 se hizo Sanalona, luego se hizo López Portillo, luego López Mateos. De hecho, todas las presas tienen en su placa Secretaría de Recursos Hidráulicos. Se creó en 1946 por el presidente Miguel Alemán Valdés. Fíjate. Al subir de rango a la Comisión Nacional de Irrigación, y se extinguió en 1976 cuando fue disuelta para integrar sus facultades a la Zagarpa, hoy SADER. Así es. Eso dice San Wikipedia. Sí. Bueno, 1900, todo eso ha pasado por la historia. Nosotros, pues ya somos ya 100 años de la irrigación en México. Bueno, formalmente, ¿no? Ya había en aquel entonces, según lo que dice la historia, más de 800,000 hectáreas de riego en México, que se fueron creando con los españoles, con los colonizadores. Ya había áreas de riego que se tenían. Claro, pero los distritos de riego le dieron un boom a raíz de tener ahorita más de 3.6 millones de distritos de riego y 3.8 millones de unidades de riego. O sea, tenemos 7.2 millones de hectáreas de riego en México. Maestro, bueno, pues ya entrando en la fase final, ya llevamos más de una hora de este 24 episodio de Semillero Agro Podcast, o 9 de la segunda temporada. Tiene mucho contexto nacional e histórico también del tema hídrico en México. Maestro, muchas gracias, le reitero, por estar aquí con nosotros. Pues igual, como le digo, entrando a la fase final, ¿algún consejo para los productores de Sinaloa y Sonora en este ciclo agrícola que está caracterizado por la sequía? Sí, lo estamos analizando ahorita con la información que tenemos de parte de los canaleros. Va a pasar algo muy, muy curioso como fue en las heladas del 2011. Se acordarán que en el mes de febrero se tuvo que resembrar todo en un mes. Pues prácticamente está pasando lo mismo. El productor, después de la lluvia, va a sembrar todo en un mes. ¿Qué significa eso? Que todos van a querer regar al mismo tiempo, la mayoría en un mes. Y eso, si recuerdan, va a ser un problema de la capacidad de los canales, sobre todo el Omaya. El Omaya de por sí tiene ya problemas de capacidad, se vuelve crítico cuando pasa eso, es un cuello de botella. Entonces hay que tener paciencia, hay que entenderlo,
porque todo se está dando de una manera que quieren aprovechar el tener la humedad disponible para sembrar todos. Y ahorita no se dan abasto, me platicaban los canaleros, las sembradoras y los tractores. Cierto. Si no, la gente ya hubiera sembrado todos. Entonces va a pasar algo curioso, que en el mes de enero todos van a querer regar las mismas fechas. Entonces, y en el mes de febrero se va a juntar el primero y el segundo con el tercero, en el mes de marzo. Entonces, hay que tener cuidado con eso, hay que atender las recomendaciones, hay que seguir siempre viendo el orden de la aplicación de los riegos, es decir, darle el que regó primero, termine de darle vuelta en las tomas para que no se traslape o se vuelva todo un caos la operación en los módulos de riego. Entonces hay que tener cuidado. Entonces esa parte sí es recomendable que lo cuidemos, porque se está previendo desde ahorita que los canaleros también podamos capacitarlos en el uso de sensores de humedad para darle prioridad a aquellas parcelas que tienen más tiempo de intervalo de riego, entonces que se pueda aplicar al que realmente necesita el riego, ¿no? Que esté más apresurado para riego. Ahora, un consejo, maestro, porque aquí nos dirigíamos al tema de Sinaloa y Sonora, que traemos el otoño-invierno 23-24, pero un consejo a nivel nacional. Sería válido porque vimos bajas producciones en zonas de temporal o nulas producciones en zonas de temporal de frijol, por ejemplo. Sí. Mira, no solamente el noroeste tiene problemas de volúmenes de agua, también ahorita en Michoacán se restringieron los volúmenes para otoño-invierno. Los productores casi no tienen volumen para sembrar otoño-invierno. El poco volumen que le están asignando lo van a usar para sembrar primavera-verano. Que es el más importante. Que es el más importante para sembrar el maíz y con la lluvia sacar una producción arriba de 10, 12 toneladas. Entonces, ellos no van a poder tener 2 cultivos al año este año porque no hay condiciones. En algunos casos se puede cuando hay pozo, como en el Bajío, ¿no? También pero se es puede. Carito, pues. Es caro. Entonces, el cambio climático ya lo tenemos enfrente. Esa es una de las cosas que tenemos que aprender a vivir con él y tenemos que aprender a ganarle en lo que podamos en cuanto a nuestra vulnerabilidad presente. Es decir, si tengo maneras de nivelar tierra, si tengo maneras de invertir en entubado, en riego presurizado, en condiciones de apoyo, lo tengo que hacer, porque eso es una mejora territorial de mi parcela. Es decir, si yo le nivelo la tierra, estoy mejorando las condiciones de mi parcela, estoy dándole más valor agregado a mi parcela. Entonces, es una inversión que seguramente será más rentable en el futuro, sobre todo cuando en vez de decreciendo en volumen, ¿no? Como estamos viendo que está pasando. Entonces, hay que cuidar más el agua, ¿no? Sobre todo esa parte es lo que siempre decimos en todos este tipo de foros. Aquí lo he dicho mucho, maestro, y tal cual es un ciclo, todo esto es un ciclo. Aprendí a trabajar de esa forma con la revista. Se viene octubre, se viene la chamba, octubre, noviembre, diciembre, nos vamos hasta las trillas, mayo, junio, julio, se descansa, por decir así, y luego se retoma, ¿no? Cuando se vienen las trillas, luego volteamos a ver las presas, cómo andan las presas. Mientras está el ciclo, no vemos las presas. Correcto. Luego se acaba y volteamos a ver las presas, cómo las dejamos. Hey. Entonces, cada año nos jugamos un temporal. Cada año le pegamos una buena vaciada a las presas, una buena bajada, porque vaciada no es. Y le pedimos a Dios que nos llueva. Y si no nos llueve 2 años, ya nos acabó este negocio. Pues. Así es. Como ha pasado, como usted lo mencionaba durante el podcast, en otros estados del país, Sonora en su momento, Chihuahua en su momento. Ajá. Entonces tenemos que aprender de las experiencias. De otros. O tenemos que llegar al nivel donde por no ver las experiencias de otros las tengamos que vivir nosotros. Claro. Eso fíjate que es muy importante. La operación segura de las presas es algo que tenemos que ir aprendiendo con el paso del tiempo. El hecho de que la transferencia se haya dado en el 92 y que sean los usuarios quien programen sus planes de riego, no como antes que lo hacía la SRH o la SARCH, pues ha dejado de descubierto que los usuarios siempre quieren sembrar más. Totalmente. Y pueden llegar a pasar lo que pasó en los 90s, que secaron presas, ¿no? Entonces, siempre se recomienda en la operación de embalses
tener la precaución de dejar un volumen de seguridad para que no pase eso que tú dices. O sea, no tengo por qué acabarme todo el volumen este año, cuidando el siguiente. Es decir, que no pase lo que está pasando en estos momentos, pues que puede haber restricciones de superficie de siembra de la mitad, por ejemplo, y a lo mejor el usuario no se ve tan afectado si siembra garbanzos, si siembra frijol. ¿Quiénes se ven más afectados? Pues el regador, los jornaleros, los que están trabajando en agroquímicos, en semillas, toda la gente que se mueve alrededor de la agricultura, la cadena productiva, son los que están teniendo problemas de empleo, desempleo y sobre todo de falta de dinero para la familia. Entonces, es una cadena. El agua es motor económico, principalmente en Sinaloa, no podemos hablar de otra cosa. Entonces, hay que cuidarla. Y si tienes la capacidad en las presas de almacenar 15,000 millones y dejar 2,000 o una reserva para que no pase esto, como es un segundo año de sequía, pues ojalá que se pudiera, ¿no? No tratar de acabarte todo el agua todo el tiempo. Guanajuato también restringió un ciclo, ¿no? También sacrificaron un ciclo para sembrar por decir así, el bueno que es para ellos, ¿no? Que es este que viene. El primavera-verano. Primavera-verano. Ahorita están en cosecha del ¿Cómo anda pasado? Ahorita? Sí, ya acaban de terminar la cosecha del maíz en el mes de octubre. Bueno, están en noviembre, están cosechando el maíz. Sí, ¿verdad? Así es. Sí, Guanajuato tiene una ventaja. Guanajuato tiene, aparte de los distritos de riego, tiene pozos. Sí. Entonces, de alguna manera ellos tienen temporal. Llueven más de 700, 800 milímetros al año. Aquí en Sinaloa llueven 500. Entonces, tienen un poco más de agua. Tienen pozos y tienen distritos de riego, entonces pueden sembrar 2 cultivos al año con la lluvia. Chulada, imagínense que tuviéramos esa garantía. Esa es una de las cuestiones que tendríamos que ver, ¿no? En Sinaloa también se puede, pero en el sur del estado habría que buscar. Allá está lloviendo más de 700 milímetros. Ya tocará luego llevarnos Semillero Agropodcast para allá, para el sur de Sinaloa. Allá ¿no? Tengo buenos camaradas. Saludos a mi amigo Felipe Aguilar, si nos lleva a escuchar por acá. Maestro, no sé si nos escape algún tema. La verdad, ha sido un gran episodio. No sé si tenga algo más que compartir con nosotros. No, nada más, Marco, agradecerles a ustedes por la invitación, por estar platicando aquí con ustedes. Y pues estamos a la orden para una segunda invitación, una segunda plática y continuar en este tipo de reuniones que la verdad muy interesante también cómo lo tratan y cómo lo manejan y cómo podemos hablar sin ningún problema lo que nos piden, ¿no? Bueno, gracias por la invitación. No, hombre, a la orden, maestro. Pues gracias por visitarnos desde Cuernavaca. Suerte ahí mucho éxito con la capacitación a la planta operativa de los módulos de riego, a quienes extiendo yo pues un reconocimiento, porque yo sé que se la van a partir en este ciclo agrícola y toca reconocer su labor de los canaleros, de todo lo que es la planta operativa de los módulos de riego sin ningún diferenciación entre quién hace qué. Todos hacen un equipo. Entonces toca reflexionar, cuesta dinero el agua, pero ¿cuánto vale la agricultura para Sinaloa y cuánto vale la producción de alimentos para México? Toda esta cadena, ¿no? Es correcto. Entonces, es Semillero Agropodcast, 24 episodios. Nos pueden seguir en Facebook, nos pueden seguir en Instagram, en YouTube, en Spotify. Estamos como comentarios-sin. Estamos en LinkedIn también. Entonces, échenos la mano, denle like, compartan. ¿Qué opinan del tema de la sequía? ¿Cómo les ha ido en sus ciudades, en distintas partes del país? Nos sigue gente de otros países también. Claro, el segundo país que más nos sigue es Estados Unidos. De ahí se baja Argentina, Bolivia, Colombia. Entonces, saludos para todos. Muchas gracias. Saludos para todos. Su amigo Marco Díaz, maestro Mario Montiel del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, tecnólogo. Tecnólogo, así es. Saludos a todos. Saludos, gracias.